Vamos a, vamos a estar haciendo una lectura. En este momento me gustaría que me acompañe ahí en casita. Vamos a estar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Me parece que va a estar apareciendo en su pantalla de cualquier manera, pero es Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Déjeme hacer esta lectura, usted puede acompañarme ahí en casa con sus Biblias. Voy a estar haciendo esta lectura en la versión Reina Valera 1960, pero si usted tiene alguna otra versión también puede acompañarme desde la versión de su preferencia. Bien, dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bien, Padre, en esta mañana agradecemos tu presencia en nuestras vidas, y así también, Señor, el que tú nos des la oportunidad de poder reunirnos a través de estos medios para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, y que nuestros corazones, Señor, estén sensibles a tu palabra, para que sean transformados, para que sean moldeados por ti, y cada día seamos más como tú. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú conoces la situación que en este momento cada uno de ellos esté viviendo. Si es que hay entre ellos alguno enfermo, Señor, te pedimos por que tú restaures su salud, y que nos permitas estar concentrados en este tiempo de estudio, para que podamos, Señor, ser edificados, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta lectura que acabamos de hacer, es cuando Jesús va al huerto de Getsemaní. Después de esto, Jesús va a ser entregado, va a ser arrestado para ir a la cruz. Y este relato, bueno, Lucas en estos versículos nos relata ese momento en donde Jesús está en el huerto con sus discípulos. Y hay una pregunta, si es observador, al final de los versículos que leímos, hay una pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Cuando Jesús se va y está orando, dice Lucas que Jesús se aparta para orar, y cuando regresa a sus discípulos, viene y los encuentra durmiendo. Y Él les hace una pregunta. La pregunta que les dice es: ¿por qué dormís? Es decir, ¿por qué están durmiendo? ¿Por qué están durmiendo? Bueno, esta pregunta que hace Jesús ese momento en el huerto tiene varias implicaciones. Tiene algunas implicaciones que necesitamos hoy reflexionar, en las cuales vamos a estar reflexionando en esta pregunta que Jesús hace: ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo? Y ese es el título para esta reflexión, precisamente: ¿por qué estás durmiendo? Es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Pero antes de entrar al texto, déjeme darle algunos datos de una encuesta. Se hizo una encuesta en Estados Unidos, esto fue en el año 2019. Se hizo una encuesta para conocer qué porcentaje de cristianos son los que han logrado desarrollar en su vida el hábito de la oración.
Entonces se hace una encuesta y los resultados que lanza la encuesta son muy, muy interesantes y se los quiero compartir. Mire, según la encuesta, de cada 100 personas, es decir, de cada 100 personas que se llaman cristianos, que se llaman, que tienen una relación con Jesús, solamente 25 de estas 100 personas son las que oran constantemente, todos los días. Solamente 25. Ahora, de esas 25 personas que han logrado desarrollar en su vida el hábito de la oración, 18 son mujeres y únicamente 7 son hombres. Mire qué interesante, 18 mujeres, si ya el porcentaje de cristianos que han logrado desarrollar el hábito de oración es alarmante, ahora 18 son mujeres y 7 son varones. No estoy menospreciando que sea mayor el número de las mujeres, pero creo que esto sí es como un foco de alerta para nosotros los varones, porque la responsabilidad de ver por el cuidado espiritual en la familia es nuestra, es del varón. Y la encuesta deja ver o muestra que como varones no estamos cumpliendo con nuestra función como líderes espirituales dentro de nuestro hogar. Ahora, esta encuesta fue hecha en Estados Unidos y fue realizada en el año 2019. Pero yo cuando estaba estudiando los datos de la encuesta, yo me preguntaba, bueno, ¿y en México? Aquí en nuestras iglesias mexicanas, ¿qué tan lejos estamos de esta realidad? ¿Qué tan lejos estamos de estas cifras que desvela la encuesta? Pero especialmente me gustaría que nos preguntemos en lo individual. Desde ahí, desde donde está escuchando en casita, si esta encuesta se hiciera en nuestro país, es más, vamos a hablar de aquí, de nuestra comunidad como iglesia local, en Campamento de Dios. Si esta encuesta se hiciera en esta iglesia, ¿dentro de cuál de las estadísticas estaría sumando usted? ¿Estaría sumando a favor de quienes oran de manera constante todos los días? ¿O estaría sumando a favor de o estaría dentro de esas 75% o esas 75 personas que no han podido desarrollar el hábito de la oración? Si somos sinceros, hermanos, debemos reconocer que esta situación no está lejos de nuestra realidad. Por supuesto que no. Actualmente y de manera global, pienso, en las iglesias hay un adormecimiento con respecto a la oración. Tan así es, mire esto, yo creo que si le preguntáramos a 10 pastores de distintas iglesias locales, si les preguntáramos, oye pastor, ¿qué es lo que más se le complica en su congregación? ¿Qué es lo que más se les dificulta? Y yo creo que todos dirían a una voz unánime, la oración. La oración. Ahora, ante este adormecimiento espiritual, la pregunta que Jesús nos hace hoy es, ¿por qué estás durmiendo? Con esta pregunta no es que Jesús esté esperando una respuesta, pero es una forma de decir, no duermas. Es una forma de decir, no duermas. Claro que estamos hablando de un adormecimiento espiritual en cuanto a la oración. Pero quiero que entremos entonces al pasaje y vamos a profundizar un poco en este pasaje. Vamos a estar viendo 3 enseñanzas importantes con respecto a esto de la oración. Lucas, el evangelista Lucas, ha venido trazando el camino de Jesús hacia Jerusalén, en donde nuestro Señor Jesucristo habría de entregar su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús ya se encuentra en el huerto de Getsemaní, y en unas pocas horas va a venir su arresto para luego ser llevado a la cruz. Entonces,
entramos al texto y la primera enseñanza se encuentra en los versículos 39 al 40, en donde podemos tomarlo así, como Jesús diciendo a cada uno de nosotros: no duermas, no duermas, ora para que permanezcas fiel. Necesitamos orar para permanecer fieles a Jesús. Estamos viviendo momentos difíciles, por supuesto que lo son, pero necesitamos orar para permanecer fieles a Jesús. Dice el texto: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad. Mire lo que Jesús les dice: oren, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Yo creo que de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas es quien mayormente resalta a Jesús como un hombre de oración. No es que Jesús no ore en los otros evangelios, o que los otros evangelistas no lo presenten a Jesús de esta manera, pero Lucas es quien más resalta esta cuestión de la vida de Jesús, a Jesús orando. Si leemos el evangelio completo, nos vamos a dar cuenta que Jesús constantemente está orando. Así lo presenta Lucas, a Jesús constantemente orando. Y en este pasaje, en estos versículos, no es diferente. Dice Lucas que Jesús, como lo hacía de costumbre, se va al huerto de Getsemaní para orar, como lo hacía de costumbre. Sus discípulos van siguiéndole, y al llegar allá, Jesús les dice: oren para que no entren en tentación. Oren. Y aquí debemos entender lo siguiente, y esto es importante. Cuando Jesús les está diciendo que oren, no se está refiriendo únicamente a ese momento en el huerto, a ese momento específico. Claro que Jesús les está haciendo un llamado a orar siempre, todo el tiempo. Por supuesto que ellos deben orar en ese momento específico, que están con Jesús en el huerto. Sí, ellos deben orar ahí, pero también deben orar de manera habitual todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, los mantendrá despiertos, los mantendrá conectados con Jesús. Bueno, seguido a la orden de orar siempre, Jesús añade lo siguiente, y Él les dice: para que no entren en tentación. Oren para que no entréis en tentación. Y aquí debemos también entender a lo que Jesús está refiriendo cuando habla de la tentación. Esta palabra puede ser un sinónimo de prueba. Aquí en este texto, la palabra para que no entres en tentación, la palabra tentación puede ser un sinónimo de prueba. Es decir, en unas horas Jesús va a ser arrestado. No solo va a ser arrestado, pero Jesús va a ser sentenciado a muerte. Y va a ser castigado como se castigaba a el peor de los criminales. Jesús va a ser entregado, va a padecer esto. A sus discípulos, a cada uno de ellos, les esperaba el mismo camino de sufrimiento. Cuando leemos unos versículos atrás de esta narrativa, ya Jesús le había dicho a Pedro que las cosas se iban a poner feas para ellos. Jesús le dice a Pedro que las cosas se van a poner feas. Pero Jesús le dice, y mire qué interesante, Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti, he orado por ti, para que tu fe no falte. En unas horas los discípulos también estarían enfrentando quizá la prueba más grande de sus vidas. En unos momentos ellos iban a ser sometidos a una dura prueba. Su maestro iba a ser arrestado, y ellos también pagarían las consecuencias de esto. La prueba a la que ellos se estarían enfrentando entonces es mantenerse fieles a Jesús en medio de la persecución que se avecinaba, o negar que le conocen, o decir: yo no le conozco,
necesitaban orar para permanecer fieles. Ante esta situación, el mandato de Jesús es: oren, estén despiertos. ¿Para qué? Para que puedan permanecer fieles en todo momento. Se avecina algo desastroso, se avecina algo que no agradable. Pero si oran, si permanecen orando, pueden permanecer fieles. Hermanos, si alguna vez se ha preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo permanecer fieles a Jesús? Si alguna vez se ha preguntado, ¿por qué me cuesta tanto trabajo obedecer a Jesús? Muchas veces solemos decir la respuesta, la clásica, ¿no? Pues porque la carne es débil, por eso me cuesta tanto trabajo seguir a Jesús, por eso me cuesta tanto trabajo obedecerle. Y es cierto, por supuesto, la carne es débil, es la realidad, pero muchas de las veces tiene más que ver porque no estamos orando, porque no estamos desarrollando el hábito de orar siempre. Necesitamos hacerlo. Un cristiano sin oración es como, lo podríamos comparar como un cuerpo que está en estado de coma, como a una persona en estado de coma. ¿Cómo es una persona cuando está en estado de coma? Bueno, biológicamente sigue con vida, ¿no? Sigue respirando, pero nunca se mueve del mismo lugar. Y ahí está. Puede pasar el tiempo que pase y simplemente ahí está. Ahí va a seguir. Un cristiano sin oración es parecido a un cuerpo en estado de coma. ¿Por qué? Pueden pasar días. Cuando un cristiano no está orando, pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, e incluso pueden pasar años y simplemente no avanza, simplemente no crece, permanece en la misma condición, luchando con las mismas cosas. Y por supuesto, sin oración no podemos ser fieles, no podemos permanecer fieles a Jesús. Es necesario que cada uno evaluemos nuestra propia vida. Cada uno, ahí en casita, evalúe su propia vida. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos podido desarrollar en nuestra vida la oración como un hábito. Pero si acaso descubrimos que no hemos estado orando constantemente, que no hemos estado intencionalmente desarrollando el hábito de la oración, Jesús nos dice hoy: ¿por qué estás durmiendo? Fue la pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Por qué estás durmiendo? No es tiempo de dormir. Despierta, despierta, levántate y ora. El pecado, hermanos, es atractivo. Las cosas que ofrece este mundo son atractivas, pero permanecer orando, orar siempre, desarrollar el hábito de la oración nos garantiza, de verdad, nos garantiza a usted y a mí permanecer fieles a Jesús en todo momento. Pasamos a la siguiente enseñanza, versículos 41 y 42. Jesús también nos dice: no duermas, ora para aceptar mi voluntad. Ora para aceptar mi voluntad. Aceptar la voluntad de Dios, hermanos, no es sencillo. Por supuesto que no. Y siempre está esa lucha. Pero orar constantemente, mantenernos cerca de Dios en oración, nos ayuda a aceptar su voluntad. Mire, versículos 41 y 42 dice: Jesús se aparta de ellos. Se aparta de ellos y entonces comienza a orar. Y él decía en su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Orar nos permite ser guiados por el Espíritu Santo para aceptar la voluntad de Dios. ¿Jesús sabía todo lo que le esperaba? Por supuesto, Jesús lo sabía. Él sabía todo el sufrimiento que implicaba ir a la cruz. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en lo que conocemos como la última cena, esto lo vemos un poco antes de la oración en el Getsemaní, pero Jesús está con sus discípulos a la mesa y entonces dice el Lucas que tomando el pan lo partió y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y enseguida dice que tomando la copa dijo: este vino es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Jesús está consciente de lo que le espera. Jesús, el tan esperado Mesías, aquel que no cometió pecado, estaba por experimentar el escarnio de la cruz. Estaba por experimentar todas las burlas, por experimentar todas las humillaciones, todas las heridas. Pero quizá lo más doloroso que le esperaba a Jesús era cargar sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Sí, los pecados presentes, los pecados pasados y los pecados futuros. Nuestro pecado. Y experimentar la ira de Dios. Jesús sabía todo esto y Lucas nos permite, a mí me encanta Lucas, porque Lucas nos permite ver su humanidad, la humanidad de Jesús, sus emociones, lo que está sintiendo en ese momento. Él dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa, hermanos, tiene varios significados en la Biblia. Pero de acuerdo aquí al contexto, aquí en Getsemaní, bien puede significar una experiencia dolorosa de fidelidad hasta la muerte. Mire qué importante, porque aunque la naturaleza de Jesús, su naturaleza humana, clama por liberación. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. La naturaleza de Jesús, la naturaleza humana clama por liberación, pero su corazón, el corazón de Jesús está dispuesto a cumplir, está dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, mantener una oración constante con Dios nos permite vivir sujetos a Él. Nos permite aceptar su voluntad. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17, Pablo dice que todos los días en nuestro interior, hay una lucha, hay una batalla. Y nuestra carne, por una parte, nuestra carne, queriendo vivir en sus deleites, rebelándose a obedecer, a someterse, rebelándose a desobedecer a Dios, y por otra parte el Espíritu que mora en nosotros, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, dispuesto a obedecer, dispuesto a caminar en la dirección que Dios nos pide que caminemos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes han experimentado esto. El Espíritu siempre está ahí. El Espíritu siempre está ahí, diciéndonos lo que Dios quiere que hagamos, la manera en la que Dios quiere que vivamos. Pero también está nuestra carne. También está nuestra carne resistiéndose a obedecer, alejándonos de la santidad. Ahora, una pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál de estas tomará las riendas en nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? ¿Cuál de estas tomará las riendas? O mejor aún, en este momento, ¿cuál de estas lleva las riendas de mi vida? Y si quisiéramos saber cuál es la que predomina en nuestra vida, es simple: a la que alimentemos más.
Si nosotros oramos constantemente, si nos mantenemos en una íntima comunión con Dios, entonces es el Espíritu Santo quien toma las riendas de nuestra vida para llevarnos a aceptar la voluntad del Padre. Pero si no oramos, pero si no intencionalmente desarrollamos el hábito de orar siempre, si no pasamos tiempo con Dios, si no le buscamos en oración, entonces no puede ser el Espíritu quien dirige nuestra vida. ¿Quién está llevando las riendas de nuestra vida hoy? Y una vez más, hermanos, Jesús nos pregunta, ¿por qué estás durmiendo? Únicamente dirigidos por el Espíritu Santo es que podemos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos vivir en comunión con Él. Y para vivir en comunión con Él necesitamos, de verdad, necesitamos orar. Orar siempre. De eso se trata. Orar siempre. Desarrollar el hábito de orar todos los días. Pero bueno, continuando con nuestro pasaje, en los versículos 43 al 46, Jesús nos sigue diciendo, no duermas, ora para ser fortalecido, ora para ser fortalecido. Versículos 43 al 46, déjeme leerlos nuevamente para que los tengamos presente. Versículos 43 al 46. Mire lo que dice. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús está en agonía. Dice Lucas que Jesús está en agonía. Esta palabra, agonía, denota una profunda tristeza, un dolor muy grande, un sufrimiento. Jesús está muy angustiado. Pero me encanta la respuesta de Jesús ante el sufrimiento. Me encanta la respuesta de Jesús ante ese momento de tristeza. Porque Él no se paraliza, Él no cae en una profunda depresión, no. Dice Lucas que estando en agonía, Él oraba más intensamente, oraba más. La respuesta de Jesús ante el sufrimiento es más oración, más oración. Y hay un interesante contraste entre Jesús y sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús también están tristes. Ellos están tristes quizá por lo que están viviendo, por quizá la condición en la que están viendo a su maestro, o por lo que está sucediendo, o por las cosas que Jesús les ha dicho que van a suceder, no lo sé, pero ellos están tristes. Y cuando llegaron al huerto, recordemos esto, cuando llegaron al huerto, Jesús ya les había pedido que oraran. Él ya les había dicho, oren. Y luego que Jesús regresa a donde ellos están, los encuentra durmiendo. Los encuentra durmiendo. Y Lucas es más específico en decir que ellos están durmiendo por causa de la tristeza. La tristeza los llevó a dormir. La respuesta de los discípulos ante la tristeza no fue más oración. La respuesta de los discípulos ante la tristeza, ante ese momento, ante esa situación, no fue más oración. Ellos al verse tristes, ellos no oraron más intensamente, no, ellos durmieron. Jesús los encontró dormidos. ¿Por qué dormís? Fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Por qué dormís? Y yo me preguntaba, cuando veo esto, yo me preguntaba, si Jesús, y quiero que se pregunte también usted, por favor, si Jesús viniera en este momento,
¿cómo nos encontraría a nosotros? ¿Cómo nos encontraría? ¿Cómo le encontraría a usted? ¿Cómo me encontraría a mí? Hablando espiritualmente, ¿nos encontraría despiertos o nos encontraría durmiendo? Jesús oró más intensamente y dice la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Otras versiones dicen para confortarle. Y esto tiene que ver con las dos palabras, confortar o fortalecer, tiene que ver con tranquilizar, con dar paz, dar seguridad a un corazón que está sufriendo por obedecer a Dios. Eso implica esta palabra, es tranquilizar, calmar, dar paz a un corazón que está sufriendo por obedecer, por ir en obediencia a Dios. El fortalecimiento, hermanos, el fortalecimiento que viene de Dios no es resignación. No, Jesús no está orando para que Dios le convenza de que debe ir a la cruz. Jesús está convencido de que debe hacer la voluntad del Padre. Él está decidido a ir a la cruz. Él está decidido a obedecer. Pero al orar al Padre, Dios está tranquilizando su corazón. Dios no le evita ir a la cruz. Dios no le evita pasar por esta situación de agonía. Pero sí hace algo importante. Dice la Biblia que viene un ángel del cielo para fortalecerle. Dios, el Padre, fortalece. Necesitamos orar para ser fortalecidos. Cuando oramos, hermanos, a veces Dios no nos va a quitar esas situaciones difíciles. A veces Dios no nos va a simplemente quitar de la situación que estamos viviendo, del lugar que no queremos estar. No, pero muchas veces Dios va a tranquilizar nuestro corazón. Dios nos va a dar paz. Y de aquí podemos aprender lo siguiente. Cuando nosotros oramos constantemente, nuestro corazón está dispuesto a obedecer a Dios. Ahora, la obediencia a Dios generalmente trae sufrimiento. La obediencia a Dios generalmente trae temor, trae inseguridad. Pero es en esos momentos en los que el Señor tranquiliza nuestro corazón, nos da esa paz que no logramos entender y nos alienta a obedecer sin importar las consecuencias. Él nos fortalece para hacer su voluntad, para caminar en obediencia. Al final del relato, bueno, no de este relato, pero sí del Evangelio, cuando llegó el momento de la prueba, el pasaje paralelo en Mateo dice que todos los discípulos, todos, cada uno de ellos, huyeron y abandonaron a Jesús. Huyeron y abandonaron a Jesús. Jesús les había dado una orden: oren para que no entren en tentación, oren para que puedan permanecer fieles, oren para que sean fortalecidos. Cuando llega el momento de la prueba, dice Mateo que todos huyeron y abandonaron a Jesús. Ellos estaban durmiendo. No pasaron la prueba. No pasaron esta prueba. Hubo otras muchas que sí pasaron, pero esta prueba no la pasaron. Y ellos huyen, abandonan a Jesús, y yo creo que humanamente es lo que cualquiera hubiera hecho. Humanamente es lo que cualquiera hubiera hecho. Pero si la ayuda divina conforta nuestro corazón, si la ayuda divina está con nosotros y conforta nuestro corazón y nos fortalece, entonces podemos permanecer fieles. Pero para que Dios conforte nuestro corazón y recibamos su fortaleza, necesitamos orar. Necesitamos orar. Y miren, hermanos,
No esperemos a que las cosas se pongan feas para comenzar a orar. Bueno, ahorita las cosas ya están feas de por sí, pero no esperemos a que las cosas se pongan peor para orar. El mandato de Jesús de orar siempre es a partir de ya y constantemente para siempre. No esperemos a que las cosas se pongan feas, oremos siempre, porque siempre necesitamos estar fortalecidos. Y quiero terminar con lo siguiente. Volviendo a las estadísticas que mencionaba en un principio, estas reflejan no solo la situación de los cristianos en Estados Unidos, no, pero reflejan también, o creo que es la situación de los cristianos también en México y quizá en otras partes del mundo. Y aquella pregunta que seguramente quedó grabada en la mente de los discípulos ese día en el huerto, aquella pregunta que hace el maestro: ¿por qué dormís? Es la misma pregunta que Jesús sigue haciéndonos hoy. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo? Esa pregunta, hermanos, es una invitación a evaluar nuestra vida, a evaluar nuestra situación actual, nuestra situación presente. Evaluemos nuestra condición actual. Necesitamos pensar seriamente en esto y preguntémonos: ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración diaria? ¿De verdad he estado desarrollando intencionalmente el hábito de orar? ¿Realmente puedo ver que es el Espíritu Santo quien está dirigiendo mi vida? ¿Es el Espíritu Santo quien lleva las riendas de mi vida? Si en esta tarde, hermanos, reconocemos que no hemos estado orando de manera constante, si reconocemos hoy que no hemos estado buscando a Dios en oración todos los días, y si reconocemos que aún nos falta desarrollar el hábito de orar, Jesús no solo nos pregunta: ¿por qué estás durmiendo? No solo nos pregunta: ¿por qué duermes? Pero nos dice: despierta, despierta, no duermas, levántate, es tiempo, ora, ora intencionalmente. Yo no sé lo que el Señor le haya hablado a su corazón en esta tarde. Quizá fue solamente un recordatorio de una práctica que ya ha logrado desarrollar en su vida, de un hábito que ya tiene arraigado en su propia vida, la oración. O tal vez hemos llegado a la conclusión de que todavía necesitamos desarrollar en nuestras vidas el hábito de orar, que todavía necesitamos buscar a Dios en oración de manera más intencional. Sea cual sea el caso, hermanos, cada uno sabemos, sea cual sea el caso, yo quiero animarle en esta tarde: siga avanzando en su crecimiento espiritual, no se quede donde está hoy. Busquemos intencionalmente a Dios en oración y estemos despiertos. Orar constantemente, desarrollar el hábito de la oración nos va a permitir, primero, nos va a permitir estar fortalecidos, nos va a permitir también permanecer fiel y obedecer su voluntad. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para con nosotros cada mañana, cada tarde. Y en este momento, Señor, te pedimos primeramente perdón si es que no hemos estado desarrollando en nuestras vidas, si es que no hemos estado intencionalmente orando todos los días y de manera habitual. Perdónanos, Señor. Pero, Padre, te pedimos que tú nos ayudes para orar siempre. Lo necesitamos. Te pido por cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor, Campamento de Dios. Si alguno de mis hermanos ha reconocido que necesita desarrollar el hábito de orar, Padre, yo te pido que tú le ayudes y que hoy pueda hacer un compromiso contigo, un compromiso de orar constantemente, de cambiar de formar ese hábito de oración. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús, amén.